¿Quieres conocer un poco más de la beca Chifnin y el aporte de sus becarios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia? Tenemos para ti una serie de podcasts financiados por el Fondo CAF de Chifnin Alumnan. Aquí te contamos historias y experiencias de beneficiarios de la beca. Colombianos que gracias a su liderazgo fueron seleccionados para estudiar una maestría con todos los gastos pagos en las mejores universidades de Reino Unido. Pero no solo eso, lo mejor es que también conoceremos su impacto en Colombia a través de sus contribuciones hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcasts que buscan visualizar historias de colombianos que a través de su trayectoria de liderazgo han sido seleccionados por uno de los reconocimientos más importantes, la beca Chifnin. Esta beca es financiada por el gobierno de Reino Unido para brindar la oportunidad a líderes de todo el mundo para que puedan fortalecer sus conocimientos al estudiar una maestría con todos los gastos pagos en cualquier universidad del Reino Unido y para que al retornar a sus países pues puedan contribuir a un cambio positivo en sus países respectivos. El día de hoy tenemos como invitada a Luisa Romero, egresada de la Universidad del Cauca en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, con una maestría financiada por la beca Chifnin en la Administración del Turismo Internacional en la Universidad de Ulster en Reino Unido. Luisa cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector social, ha sido cofundadora de 2 iniciativas, Get Up and Go Colombia, que busca promover oportunidades para las comunidades más afectadas con el conflicto armado en Colombia a través del turismo sostenible para la paz. Y Beglo, iniciativa que promueve el acceso y la información a oportunidades educativas en el exterior. Actualmente, Luisa se desempeña como oficial de innovación para la organización internacional Civicus. Además, Luisa ha sido la coordinadora a través de esta serie de podcasts y por eso quisimos entrevistarla el día de hoy para que nos cuente un poco más de su experiencia, pero también para que conozcamos el propósito de este proyecto. Bienvenida Luisa a este espacio y para comenzar queremos que nos cuentes quién es Luisa Romero. Hola Santiago, pues primero muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es todo un gusto participar de estos escenarios y compartir un poco más de la experiencia Chifnin. Bueno, pues ¿quién es Luisa? Luisa es una mujer súper soñadora, nací en el departamento del Cauca, en la ciudad de Popayán. Toda mi vida siempre fui muy juiciosa, digamos, en el colegio, en la universidad, y siempre estuve muy conectada con el tema social. Estudié ingeniería, decidí estudiar ingeniería porque sentí que la tecnología era un medio para transformar las diferentes, digamos, comunidades y poder crear oportunidades para todos. Pero en ese transcurso de estudiar ingeniería empecé a ver de que efectivamente había muchas más dimensiones o escenarios donde podía participar. Y cuando estaba en la universidad, el bichito del turismo me picó y empecé a descubrir de que a través del turismo sostenible era otra forma también de impactar positivamente las diferentes comunidades. Y bueno, fue así como se dio esta mezcla y actualmente me defino como una ingeniera en turismo sostenible. Básicamente me encanta todo el tema que involucra el emprendimiento social, la construcción de paz y el turismo sostenible. También soy súper amiguera, me encanta como generar contactos, conocer experiencias de otras personas que han tenido la oportunidad de viajar o de vivir ese tipo de experiencias educativas o que han generado proyectos de impacto social. También pues me gusta mucho estas actividades que involucran el tema del cuidado del medio ambiente. Me encanta todo el tema de la yoga, me encanta, mejor dicho, generar siempre espacios de construcción colectiva. Y bueno, creo que esa es como una definición corta de quién es Luisa. Genial Luisa, gracias por compartir con nosotros pues tu perfil y saber un poquitico más de ti. Sabemos que estudiaste una maestría en Administración de Turismo Internacional en Irlanda del Norte, territorio que pertenece al Reino Unido. Cuéntanos cómo fue esa linda experiencia, cómo conociste la beca y qué te motivó a aplicar. Bueno, te cuento que cuando inicié la universidad, cuando estaba estudiando ingeniería en electrónica, siempre tenía como ese deseo en algún momento poder estudiar en el exterior.
Y me acuerdo que era tanto ese deseo que desde muy temprano, desde segundo semestre, empecé siempre a buscar oportunidades, como, bueno, cuáles eran las becas disponibles. Y me acuerdo que para ese entonces mi sueño era Alemania. Creo que para todo ingeniero, como que Alemania siempre es como esa meta, y pues para mí pues no era la excepción. Entonces, cuando estaba en el segundo semestre, empecé a estudiar alemán, hice un año de alemán, estaba así súper motivada con el tema de poder encontrar una maestría en ingeniería biomédica. Y al pasar los años, pues como que sí, seguía estudiando ingeniería, pero me di cuenta de que quería ser más que solo una ingeniera. Y es ahí donde comienza esa experiencia de involucrarme en diferentes voluntariados, de empezar a conocer mucho más el sector social y cómo combinar lo que yo estaba estudiando con ese sector social. Y es así como cuando estaba en el año, como en quinto o sexto semestre de la universidad, que decidí ser emprendedora social con el propósito de poder generar una iniciativa que permitiera, en primer lugar, cambiar la imagen de mi departamento. Entonces, toda esta serie de cambios fue lo que me llevó a mí como a empezar a investigar como qué tipo de oportunidad podría verdaderamente darme como esa enseñanza frente a lo que quería hacer. Ahí en ese mismo momento fue cuando pude crear esta organización que se llama Get Up and Go Colombia. Nosotros iniciamos con unos pequeños tours o caminatas turísticas con el propósito de promover el turismo pues en un departamento como el Cauca. Y al entender un poco más el contexto de que es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, que efectivamente no mucha gente se anima a descubrir este lugar, de que hay mucho estigma, pues ahí fue cuando empecé a pensar como, ¿cómo puedo aprender de un lugar que haya vivido algo similar? O sea, ¿cómo puedo entender qué estrategias se pueden hacer para promover turismo en una zona donde nadie quiere ir porque piensa que es solamente peligro y que no hay nada para ver? Y fue así como llegué a esta beca, la beca Chiflin. Básicamente un día estaba pues viendo un artículo que subió pues una amiga y me di cuenta que ella había accedido a esta beca. Entonces cuando empecé a leer un poco más de la experiencia de la beca, pues claro, al inicio fue como, no, esta beca es demasiado imposible para mí, pero se ve muy interesante. Y ahí fue cuando empecé a investigar un poco más sobre qué era, pues, toda digamos, la oportunidad de Chifnin, en qué lugares podía estudiar, y ahí fue cuando me conecté con lo que era Irlanda del Norte y aprendí, pues, todo este tema de que es un país de posconflicto, de que el acuerdo de paz que se firmó en Irlanda del Norte fue base para el acuerdo de paz de Colombia, de que el turismo que se maneja actualmente en Irlanda del Norte es liderado en mayor parte por personas que fueron parte de grupos armados y que actualmente le apuestan a la paz a través del turismo, y creo que todos estos elementos fue como el clic que hizo como yo tengo que ir allá y tengo que aprender eso porque es la única forma de entender qué se puede hacer para transformar pues un departamento o en el caso pues de Colombia. La experiencia en este país pues fue increíble, la verdad desde el primer día me sentí súper bienvenida. La cultura de Irlanda del Norte es, para mí es como una especie de Colombia pequeña, versión europea. Las personas son supremamente amables, son muy alegres, tienen muchísimas tradiciones en temas musicales, y creo que esa experiencia de estar como en esta cultura hizo que me sintiera como en casa. Ya en la parte académica, mis profesores también súper, súper increíbles, muy buenos, muy abiertos a conocer también mucho más de Colombia, y creo que cada vez que les comentaba como lo que yo hacía acá en Colombia, ellos siempre estaban como muy abiertos a complementar esa experiencia. Entonces, en general, la verdad, Chiflin cambió mi vida. Creo que es algo que lo tengo, digamos, en mi corazón muy presente, y por eso espero que muchas más personas se animen a aplicar a esta oportunidad. Bueno, qué importante dato nos compartes, Luisa, al escucharte con respecto a la oportunidad que se te brinda al visitar otro país y darte cuenta que las herramientas que se implementaron allá se pueden aplicar aquí en Colombia. Eso es muy relevante porque podemos ir a esos lugares y ver que sí funcionó y venir a aplicarlos aquí, que es uno de los objetivos de la beca Chiflin, que ustedes vayan, apliquen a esta beca, vayan y conozcan, estudien y puedan venir a aplicarlo aquí a nuestro país. Actualmente, tú trabajas contribuyendo a varios objetivos del desarrollo sostenible en Colombia. Cuéntanos, ¿con cuál te identificas y cómo contribuyes a los ODS? Sí, pues mira, Santiago, que creo que los ODS son supremamente importantes, digamos, en todo el mundo y en Colombia especialmente con cada uno de los desafíos que tenemos como país. Desde mi experiencia personal, creo que me identifico mucho con el número 1, que es el fin de la pobreza,
con el número 8 de generación de empleo y crecimiento económico, y con el número 16, que es paz, y justicia. Me parece que todo lo que hago, digamos, se conecta de cierta forma a estos tres ODS, pues en primer lugar porque al estar en un departamento como el Cauca y generar oportunidades a través del turismo sostenible es una forma de poder, en primer lugar, disminuir los índices de pobreza. Efectivamente, el conflicto armado en el Cauca pues nos ha dejado muchísimas heridas por sanar, y muchas de estas heridas se traducen en pobreza extrema. Y creemos que al poder transformar lugares que anteriormente fueron fuertemente afectados por el conflicto, pero que ahorita se pueden transformar en destinos turísticos, culturales y gastronómicos, es una forma de poder llevar oportunidades de crecimiento a estas comunidades. Con el número 8, pues precisamente porque es la generación de estas oportunidades económicas, de empleabilidad, de poder mostrar que a partir del turismo no es solamente un sector al que se beneficia, sino que al traer visitantes estamos dando oportunidad de crecimiento económico tanto para las personas que ofrecen hospedaje, las que ofrecen alimentación, los que ofrecen transporte, servicios. Entonces, una forma de cierta forma impactar en diferentes sectores al mismo tiempo. Y finalmente, pues la de paz y justicia, porque como lo mencioné, estos lugares son lugares que anteriormente no se podía ni siquiera ir a visitar, pero que actualmente, gracias al acuerdo de paz, se puede ya visitar y se puede conocer de cerca historias de estas comunidades. Entonces, es como la oportunidad perfecta para poder contribuir a 3 ODS cuando solamente haces esta visita en estos destinos. Entonces, pues sí, actualmente mi trabajo digamos que se divide en varios aspectos, pero diría que principalmente son estos. Bueno, Luisa, gracias. De verdad, creo que muchos jóvenes van a estar muy agradecidos con esta iniciativa de poder compartir conocimientos, experiencias de diferentes becarios Chevening, ¿sí? Y con eso nos surge una pregunta, y es, ¿de dónde surge la idea de crear esta serie de podcasts? ¿Qué te motivó a realizar este proyecto? Gracias, Santiago. Pues precisamente la idea de estos podcasts fue poder transmitir y compartir las experiencias de vida de diferentes personas que fueron beneficiarios de la beca Chevening. Como tú lo mencionaste, la beca Chevening es una oportunidad de estudiar una maestría en el exterior con todos los gastos pagos. Hablamos desde el pago de la visa, los tiquetes aéreos, la matrícula, el hospedaje y todo lo que involucra pues estudiar en el exterior. Desde muy pequeña siempre tuve como ese interés en poder estudiar, pero pensaba que eso solamente lo pueden hacer personas de ciudades capitales o personas que se graduaban de universidades privadas o personas que venían, digamos, de un círculo totalmente diferente al mío. Entonces, para mí fue como una meta de poder demostrarme a mí misma que podía ser capaz de acceder a esta oportunidad, pero también para demostrarle a todos los que estaban, digamos, en mi mismo entorno de que si yo podía, ellos también podían. Entonces se convirtió como en ese desafío de demostrar de que sí es posible acceder a estas oportunidades, y después de vivir la experiencia, de ver de que efectivamente lo logré, de que además de eso conocí personas increíbles que venían de diferentes partes de Colombia con historias y trayectorias también impresionantes. Dije, bueno, o sea, ¿por qué no visibilizamos eso y empezamos a llegar a estos lugares donde sé que hay muchos talentos, que hay jóvenes que también, al igual que yo, sueñan con un país diferente y seguramente están creando iniciativas increíbles? Entonces, este proyecto pues busca precisamente eso, poder visibilizar estas experiencias de vida. Entrevistamos a becarios que fueron de Chevening, que son de, por ejemplo, La Guajira, de la isla de San Andrés, del departamento de Boyacá. O sea, tenemos una gran diversidad en nuestro país, y qué bonito poder mostrar a través de estos podcasts la diversidad que tenemos en talento, y que de diferentes áreas académicas accedieron a esta oportunidad internacional, porque a veces pensamos que la beca es solamente para los que les interesa de pronto temas políticos o temas más de gobierno, y la verdad es que es tanto, digamos, tanto los temas y las áreas de conocimiento que vale la pena visibilizar eso. Además de eso, también conectamos con los ODS, precisamente porque son 17, y por cada uno de estos ODS hay un becario o becaria que está hablando de cómo está contribuyendo a este ODS actualmente. Entonces es poder mostrar eso, ¿no? Mostrar toda la realidad que tenemos como país, como talentos jóvenes, talentos profesionales que vieron la experiencia, y además de eso visibilizar el trabajo que están haciendo actualmente. Bueno, importante los datos y la experiencia y todo lo que nos cuenta Luisa, porque créeme que eso es
aliciente y motivante para aquellos que pues hoy escuchan este podcast. Y precisamente queremos que le digas a estas personas que nos están escuchando que a veces piensan que es demasiado loco aplicar a una maestría teniendo un pregrado totalmente diferente al área de lo que desean estudiar. ¿Qué les dirías a estas personas? Ya que yo soy el vivo ejemplo de lo que significa aplicar a una maestría teniendo un pregrado totalmente diferente. Como les comentaba, yo estudié ingeniería y pues mi maestría fue en turismo, un poco diferente, pero creo que lo más importante es poder visualizar cuál es tu sueño, o sea, digamos, cuál es tu objetivo más allá de lo que estudias. Yo creo que uno no se define por qué estudia en el pregrado, se define por lo que va a hacer y por lo que quiere hacer. Entonces, esto es supremamente importante, el poder conectar lo haciendo actualmente. En mi caso, bueno, yo no había estudiado un pregrado en turismo, estaba estudiando ingeniería, pero estaba emprendiendo en el sector de turismo y tenía como 4 años en el momento que apliqué a la beca, 4 años de experiencia trabajando 100% en turismo. Entonces, se trata más de empezar a conectar los puntos y que efectivamente mi interés por esa área es genuino y que efectivamente conozco el sector y que estoy aportando en el sector y que efectivamente necesito aprender esa maestría para poder generar un cambio o una contribución mucho mayor. Entonces, yo creo que no es demasiado loco pensar en eso, es simplemente como conectar los puntos y saber muy bien a la hora de expresar el por qué quieres estudiar esta beca, cuál es esa motivación interna que te lleva a elegir esta maestría, digamos, diferente a la trayectoria que llevas anteriormente. Luisa, sabemos también que tú naciste en el Cauca, ¿no? Uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia. ¿Qué te motiva a trabajar por la construcción de paz en Colombia? Sí, yo creo que esa pregunta es un poco difícil porque efectivamente esa motivación es el por qué uno se levanta todos los días. En mi caso, creo que el haber nacido como en este contexto y conocer muy de cerca las historias de diferentes comunidades que a diario pues viven estos desafíos en una zona de posconflicto como lo es el departamento, es lo que me motiva cada día. Creo que actualmente como país tenemos muchísimas heridas por sanar y creo que este es el momento de empezar a generar estos lazos, esta construcción colectiva, esta comunidad que permita pasar la página y crear un país diferente. Entonces, creo que a través de estas, digamos, iniciativas que estoy siempre como generando o creando, lo que busco es poder crear un futuro distinto para las futuras generaciones y al menos saber de que en este momento en el que estamos puse mi granito de arena para generar un departamento en paz. Obviamente es un trabajo que logra de la noche a la mañana. Precisamente esas fueron una de las grandes enseñanzas que obtuve al estar en Irlanda del Norte haciendo la maestría. Allá firmaron el acuerdo de paz ya hace más de 20 años y actualmente pues todavía tienen como sus, digamos, sus dificultades. Y creo que lo que aprendí es que la paz no es un objetivo, es el camino, es la forma de hacer las cosas y por eso creo que cada día que pasa lo que tenemos que hacer como colombianos es aprender a conocernos más y empezar a ver cómo lo que yo hago puede impactar al otro positivamente y cómo empezar a pensar como país colectivamente. Otro tema que también me motiva muchísimo de trabajar en ese tema de turismo para la paz es precisamente que el turismo es un escenario que te permite a ti ver o visitar un lugar con ojos de turista. Y precisamente estando en un país tan grande como lo es Colombia, Colombia es del tamaño de España, Francia y Portugal juntos, y al nosotros poder, no sé, visitar entre nosotros mismos, lo que estamos haciendo es generando estos lazos de conexión y de conocernos como colombianos. Muchos de los problemas que tenemos actualmente es porque no nos conocemos, porque no sabemos qué piensa el otro colombiano que está al norte, mientras yo vivo acá en el sur, no sabemos cómo entender por qué el otro piensa así y eso es lo que nos ha generado tanta división entre esta sociedad. Entonces creo que esto es lo que me motiva precisamente de cómo el turismo aporta a esta construcción de paz. Bueno, Luisa, hemos escuchado también a raíz de la beca muchos mitos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué son solo para egresados de la universidad privadas? O que hay límites de edad, que no se puede aplicar siendo muy joven o que necesita ser de una ciudad capital.
para que te seleccionen. ¿Es verdad estos mitos? ¿O qué le dirías a las personas que sueñan con este tipo de oportunidades pero que se limitan? Sí, yo les diría primero que nos convertimos en lo que decidimos creer. Eso creo que es una frase fundamental que me ha acompañado en toda la trayectoria que tengo y creo que eso es fundamental. Primero, frente al tema de los mitos, yo diría que hay que quitar esos mitos y esos paradigmas en la cabeza. Ese es como el primer paso. El segundo, precisamente escuchar todos estos podcasts seguramente les va a dar mucha inspiración y les va a dar mucha motivación de ver de que efectivamente hay diferentes perfiles académicos que lograron conseguir la beca, personas que vienen de universidades públicas, de colegios públicos, de zonas que están por fuera de las ciudades capitales. Entonces, lo que quiero mostrarles es que efectivamente hay ejemplos de personas que sí lo han logrado y si ellos lo lograron, entonces ustedes también pueden. En mi caso personal, por ejemplo, también pues yo soy egresada de colegio público, universidad pública y también de una ciudad muy pequeña como lo es Popayán y así logré acceder a ese tipo de educación en el exterior. Entonces la motivación es creerse el cuento, efectivamente no tener límites a la hora de empezar a preparar su hoja de vida. Y aquí también quiero ser muy clara en el sentido de que si yo quiero estudiar en el exterior, pues tengo que empezar desde ahora a crear mi perfil, ¿no? Porque eso es otro tema, ¿no? A veces queremos aplicar una oportunidad, pero pues no sabemos inglés, o queremos aplicar una oportunidad, pero ni siquiera hemos terminado de pronto la universidad o no hemos hecho, digamos, algo más que nos permita destacarnos. Entonces, la invitación es a que comiencen a crear cuál va a ser ese camino de fortalecimiento de tu perfil, qué es lo que quiero hacer y cómo voy a lograr llenar todas esas casillas que me piden a la hora de aplicar a ese tipo de oportunidades. Entonces, el ejemplo más claro es si voy a estudiar en el exterior, en un país que no habla español, entonces, ¿qué idioma debo aprender? Si además de eso, la beca me pide cierto número de experiencia, digamos, laboral, ¿cómo voy a lograr esa hora laboral? ¿Qué voluntariados estoy haciendo? ¿O qué oportunidades laborales estoy aplicando? Si quiero hacer una maestría en X o Y tema, ¿cómo estoy conectando mi experiencia previa con esa área que quiero estudiar? Y bueno, o sea, es como más que todo empezar a hacer esa lista de lo que tengo frente a lo que me falta y empezar ese plan de acción a llenar eso que me hace falta. Eso es básicamente, digamos, el consejo que les doy. Y ya, o sea, y finalmente decirles que el límite es el cielo y que efectivamente hay oportunidades como Chivrin que te cambian la vida y que te permiten ver un país diferente que tiene muchísimo conocimiento, que tiene una cantidad de oportunidades, pero lo más bonito es poder volver a tu país de origen con unos ojos diferentes y con un conocimiento que puedes aplicar en el día a día. Luisa, muchísimas gracias. De verdad, estábamos muy atentos a estos consejos tan importantes que nos estás regalando el día de hoy. Y a todos nuestros oyentes queríamos invitarlos a que escuchen los diferentes podcasts que hemos preparado para ustedes para que puedan ver que sí es posible aplicar a estas becas y que, como dice Luisa, el límite es el cielo. Muchas gracias, Luisa. No, gracias a ti, Santiago, y finalmente agradecer pues a la embajada por todo el apoyo en estos podcasts y también al fondo de Chivrin de Alumni. Pues gracias a esto estamos el día de hoy haciendo visible historias de colombianos súper talentosos que vivieron la experiencia de tener la beca Chivrin y que actualmente contribuyen a construir un mejor país. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo y esperamos que disfruten todas las entrevistas. Y si esta historia te ha inspirado, no te pierdas el siguiente episodio de esta serie de podcasts, creados especialmente para mostrarte que tus sueños se pueden hacer realidad con Chivrin.